Yo te quiero amar, sigo buscando maneras. Te quiero entender, pero no encuentro razón, porque tu amor nunca se rinde y va, y va, y va. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Incondicional, has rescatado mi vida. Tu fidelidad vuela por sobre el temor, porque tu amor nunca se rinde y va, y va, y va. Esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente. Esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Indudablemente
El Señor bendiga a todos mis hermanos en diferentes lugares que estén escuchando esta palabra del Señor. Hoy día vamos a hablar de profecía bíblica. Les voy a invitar a abrir sus Biblias en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Primero vamos a orar al Señor. Soberano y santo Dios, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios, el Dios eterno y soberano. Señor, tienes un tiempo para cada cosa, Señor. Estamos, Señor, y a ti te ha placido bien tenernos para esta última jornada, Señor, de la vida en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti más que nunca, Señor. Más que nunca nos acercamos precisamente a esos días que dice tu palabra, que son los últimos tiempos. Por eso, Señor, danos sabiduría espiritual para discernir los tiempos. Bendice a cada uno de nuestros hermanos. Colócanos interés por la profecía bíblica. Señor, danos sabiduría espiritual y nos ponemos en tu mano. Úngenos para vivir tu palabra en estos días difíciles, Señor. Sé con nosotros y nos ponemos en tu mano en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Nos disponemos en este sentimiento, Señor, para escuchar tu voz. La palabra de Dios dice en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante, respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y en nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Señor, aquí está tu palabra. Dame la sabiduría para expresarme, para que tus hijos puedan escuchar y entender lo que tú quieres decir. Amén. Como les decía al principio, quiero hablar de profecía bíblica. Es algo que debemos manejar en este tiempo, entender bien lo que Dios está diciendo a través de la profecía. Aquellas cosas que son dichas para que en tiempos finales se cumplan. Es necesario poner atención cuando las señales del fin se están cumpliendo por todos lados. Esto de la profecía bíblica es algo antiguo. Antes el Señor habló a través de sus profetas, habló a través de la Biblia misma y advirtió a sus hijos las cosas que iban a acontecer. A veces con mucho tiempo las advirtió, pero llegado el momento se cumplieron tal cual como Dios las predijo en la Biblia. Las personas que estaban esperando la venida del Mesías en los días en que vino Jesús,
Ellos estaban esperando porque habían leído en la Escritura que el Mesías nacería en Belén de Judá. Luego leyeron también que decía que nacería de una mujer virgen. Y también que vendrían personas de lejos, de muy lejos, extranjeros de lejos a adorarle. Que el Mesías haría milagros y sanidades y restauraría el alma de las personas, restauraría el cuerpo y el espíritu y traería el mayor refrigerio espiritual de todos los tiempos para Israel. Traería la mayor luz y restauración espiritual a Israel de todos los tiempos. Predicaría con poder, con autoridad, no como los rabinos, no como los escribas de su tiempo, sino lo que él lo diría, se estaría hablando al corazón de la persona y la gente entendería estas cosas porque las hablaba en lenguaje sencillo, de tal modo que los sabios pudieran entender, pero también los que no sabían mucho podían entender claramente la palabra de Dios. Hasta los niños se acercaban y él les hablaba la palabra de Dios y los niños entendían. La profecía bíblica nos acerca a estas cosas que están por venir, por tanto es bueno atender de ello. Es posible que hoy día solamente demos una introducción de esto, pero es bueno que usted tenga la palabra de Dios de manera clara y precisa y tenga un llamado de atención, porque las señales que estamos viendo a través de las noticias, a través del mundo, nos está hablando que lo que Jesucristo dijo se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Entonces, estos hermanos que esperaban la venida de Jesús en sus días, también vieron ahí en la Escritura que él predicaría con poder y autoridad, pero también sería sacrificado, como escribió el profeta Daniel. Habló del sacrificio del Mesías, que sería traspasado su cuerpo, como escribió Zacarías también, y también que por su herida fuimos todos curados, como escribió el profeta Isaías. Los salmos también hablaron de su muerte, como también hablaron de su resurrección. Así que cuando apareció Jesús y cuando predicó, aquellas personas que eran entendidas en la palabra inmediatamente entendieron que era el Mesías que estaba entre ellos, aquel que había sido anunciado con tanta anticipación al pueblo de Israel. Los que estuvieron a la espera vieron el cumplimiento de la profecía bíblica, diciendo ahí en Lucas 1, 69, dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Así que nosotros, cuando escuchamos de las profecías, escuchamos que cosas que están ocurriendo y que esas cosas están en la Biblia, nosotros alzamos nuestras cabezas no con temor, sino con la esperanza de que Jesucristo viene pronto. Los creyentes en Jesús estuvieron atentos también el año 70, después de que el Señor predicó, y ya pronto, solamente días para ir a la cruz. Ese día jueves, antes de ir a la cruz, el Señor lloró sobre Jerusalén y dijo que no quedaría piedra sobre piedra de aquella ciudad. Y también dijo con mucha claridad de que vendría destrucción repentina sobre aquel lugar y habría persecución y muerte. Y les dio instrucciones a sus discípulos que estuvieran preparados también para ese día. El año 70 de nuestra era, el año 70 después de Cristo, unos 30 y tantos años después de la muerte y la resurrección de Cristo, se dejaron caer las unidades romanas de combate para destruir completamente Judea. Fue totalmente destruido, destruyeron el templo, destruyeron todo Jerusalén, y la idea de los romanos era raer de las bases a Israel, a Jerusalén y al templo de Dios. Los cristianos sabían de esto. Jesucristo les había dicho, ellos lo escucharon con sus oídos,
captaron cada una de las palabras que el Señor los dijo y después ellos lo escribieron y esa palabra quedó para nosotros. Por tanto, nosotros podemos entender y saber las cosas que Jesús les dijo a estos primeros discípulos. Ellos estaban preparados cuando vino esa destrucción de Jerusalén. Fueron advertidos. Ellos entonces ya no estaban ahí en medio del peligro porque el Señor les había advertido con anticipación. Así nosotros debemos estar apercibidos de estas cosas que vendrán y estar preparados. No se trata de otra cosa cuando se habla de profecía bíblica, sino para que nosotros estemos preparados. No se trata de preparar a la gente para debatir, para alegar, sino más bien para estar preparados. El Señor no nos dijo que nosotros estuviéramos calculando precisamente en qué momento van a ocurrir estos eventos, sino estar preparados y alzar nuestras cabezas porque nuestra redención plena se acerca. Entonces, aquellos hermanos de ese tiempo no los sorprendió el desastre, tampoco a nosotros no nos va a sorprender el desastre que venga sobre esta humanidad que está sujeta a juicio de Dios. Hoy tenemos que poner especial cuidado nosotros porque este es el turno de nosotros. Nosotros estamos precisamente en este tiempo. Debemos poner especial cuidado y atención a la profecía bíblica cuando las señales del retorno de Cristo se cumplen delante de nuestros ojos. ¿Qué señales? Veamos eso un poco. No voy a poder detallar todo por el tiempo, pero veamos aquellas cosas que son más relevantes. A Israel siempre va a ser el reloj de Dios. Israel. Vemos en Israel lo que está pasando. Zacarías dice que cuando Jerusalén fuera habitada en su antiguo sitio, sería un tiempo muy especial, muy cercano a la venida del Señor. Que el ejército de Israel sería poderoso, que un soldado de Israel, el más débil de los soldados de Israel, sería como David. Eso habla de que se levantaría un poderoso ejército de parte de Israel y los hombres, los habitantes de Israel estarían habitando en su antiguo sitio. Después de 2000 años, aproximadamente, en 1960 y tanto, es recuperada totalmente Israel. En 1948 Israel empieza a llegar y se posesiona como Estado en esa área de Palestina. Se posesiona como Estado y va creciendo y va desarrollándose, pero se desarrollan varias guerras ahí. La guerra de Yom Kippur, la guerra de los 6 días, donde suele combatir hasta contra 5 naciones vecinas porque quieren destruir a Israel, pero no lo pueden destruir. La Biblia dice que Israel sería como una piedra pesada contra las naciones. No le pudieron destruir. Y fue ganando terreno hasta que se posesionó de Jerusalén. Y Jerusalén está ahí todavía asentada como una ciudad importante por sobre todas las otras naciones, por lo menos ahora en el ámbito espiritual. Y todos miramos hacia Israel, miramos hacia Jerusalén por estas señales que vendrían. El templo fue destruido el año 70 y bueno, no hay templo en Jerusalén. Cuando hablo del templo me refiero al templo israelita, ese templo donde el Señor Jesucristo estuvo hablando en esos días, ese templo donde se realizaban las ceremonias por 1500 años y después por mucho tiempo más se desarrollaron ahí en el templo de Israel. El lugar más prominente de la espiritualidad es israelita. A ese templo me refiero, un templo grandioso que ahora solamente tenemos vestigios de ese templo, un gran muro que se llama el Muro de los Lamentos, donde van personas de todas las naciones a orar allí ante el Muro de los Lamentos y a colocar ahí papeles con las oraciones que están haciendo delante de Dios. Multitudes van de todo el mundo a orar a esa parte del templo que queda, que es el Muro de los Lamentos. ¿Por qué se llama así? Porque la gente allí va a orar y a
llorar delante del Señor clamando por algunas peticiones importantes. Y los que tienen la posibilidad de ir a Israel, lo primero que hacen es ir a orar al Muro de los Lamentos. Ahí no hay templo ahora, pero sí hay planes de parte de Israel a construir el templo. No solamente planes, sino ya están preparando los utensilios de los levitas, las vestiduras de los sacerdotes y los utensilios que tienen que tener para el oficio sagrado. Igual como nosotros podemos ver en el libro de Ezequiel, cuando habla del templo, de los utensilios, y en la Biblia podemos ver eso, y ya hay personas preparando todos esos utensilios que se van a usar para el oficio sagrado para con Dios. También se están preparando los levitas y los sacerdotes. Hay toda una preparación en Israel para que este templo sea una realidad muy pronto. Ese templo, el tercer templo de Israel, estará en pleno funcionamiento cuando empiece a operar con todo su poder el anticristo, lo que nosotros hemos leído aquí, que se sentará en el templo de Dios y se hará pasar por Dios. Eso va a ocurrir. Todavía no aparece el anticristo, pero va a aparecer. Las señales están dadas para que luego haga su manifestación sobre el mundo. Pero antes de eso ya está operando el misterio de la iniquidad, como dice aquí la Biblia. Cuando el anticristo haga su mayor blasfemia que el mundo haya conocido, diciendo grandes cosas contra Dios y levantándose contra todo lo que se llame Dios, sentándose, aposentándose en el templo de Dios y haciéndose pasar con Dios, como Dios, allí como dice la lectura que hemos leído, entonces va a venir también destrucción repentina a partir de ahí sobre el anticristo y sobre sus seguidores. Veamos un poco ese misterio de la iniquidad. Como les decía, no vamos a tener tiempo para explicar todo esto, pero veamos lo que estamos viviendo ahora. Hay un misterio de la iniquidad. Hay un sistema de iniquidad que la Biblia dice el misterio de la iniquidad que está operando en medio nuestro precisamente ahora. Y este sistema de iniquidad está invalidando la verdad, combatiéndola con la mentira, diciendo que Jesucristo no es Dios, diciendo que Dios no existe, diciendo incluso que Satanás no existe. Una sarta de mentiras para decir que la Biblia no está diciendo la verdad y que el humanismo sí está comprobando muchas verdades, dicen ellos. Pero sin embargo, toda esta es una mentira de este sistema corrupto de iniquidad que está preparando el camino para el anticristo. Están invalidando la verdad, pero usted tiene la verdad, ha creído en el Señor Jesucristo y Jesucristo es la verdad. Fuera de eso tiene la Biblia, la Sagrada Escritura, entonces cualquier duda que tenga respecto a la verdad va a consultar con Dios y Dios a través de la Biblia le va a señalar el camino de la verdad y le va a hablar de manera clara y precisa a su corazón. Esta sociedad, este sistema de iniquidad que la Biblia le llama el misterio de la iniquidad, está torciendo los valores morales de la sociedad, como usted también se está dando cuenta, que las políticas de gobierno, los sistemas de enseñanza están torciendo la verdad, están trayendo ideas muy extrañas a la verdad y también muy alocadas en cuanto a la lógica, como esto de casarse hombres con hombres, mujeres con mujeres. No tiene sentido este asunto, pero se entiende como algo muy asertivo en la sociedad. Pero esos son los valores corrompidos y torcidos que este sistema está inyectando en la sociedad nuestra, destruyendo las bases también de la familia, como lo podemos ver.
Entonces, también por otra parte, igual se está orquestando a través de organismos internacionales la concentración del poder político en un sistema único de gobierno mundial, y esto será precisamente para que una persona venga a aposentarse como rey sobre todos los poderes del mundo. Este rey que va a aparecer es precisamente el anticristo, que dice la Biblia que va a traer ideas de refrigerio por el momento, donde muchos van a estar muy contentos y muy de acuerdo con este líder mundial, pero luego va a ejercer su poder con mucha fuerza, con mucha represión y hostigando y persiguiendo a todos los que creen en Dios. Como dice la Biblia, que le hará guerra a los santos. Perseguirá y atacará todo lo que se nombre respecto a Dios. Este anticristo, como hemos leído aquí, viene con poder y señales prodigiosas de parte de Satanás. Así que no va a ser solamente un líder político con muy buenas ideas políticas, sino también va a ejercer autoridad espiritual sobre la gente que ha creído a esa palabra de Dios. Por eso nosotros estamos ahora en el tiempo de afirmar nuestra fe en Cristo, porque viene un poder engañoso que va a creer a la mentira, y todos aquellos que se han complacido en la injusticia van a creer a esta mentira de Satanás, que va a estar proclamando a través de esa persona, que va a ser un hombre, el hombre de pecado, dice la Biblia, un hombre lleno del poder de Satanás. En cambio, usted y yo debemos llenarnos del Espíritu de Dios, del Espíritu del Santo Dios. Amén. Por tanto, es necesario estar preparados, saber que estas cosas vienen, saber que se están enseñando, que se están enfatizando cosas que son totalmente contrarias a Dios. Esta palabra de Dios es un llamado de atención para que nosotros leamos en la Escritura y estemos apercibidos de estas cosas que vendrán pronto. No vamos a prepararnos para discutir, para estar discutiendo. Sabemos que estas cosas vienen y nosotros vamos a estar preparados con la ayuda del Señor. No es para estar discutiendo cuándo ocurrirán estas cosas, cómo van a ocurrir y dónde van a ocurrir. Eso le pertenece a Dios, el cuándo y el cómo. Lo nuestro es saber que estas cosas vienen y que hay indicios y palabras muy precisas en cuanto a estas cosas que vendrán. Lo nuestro es estar preparado y saber que nuestro Dios no deja oscura en estos eventos futuros que están próximos a ocurrir. Vamos a ir hablando de esto, hermanos. Hago mi compromiso de hablar también sobre esto tan importante que es la profecía bíblica. No es centrarnos en el futuro, sino estar viviendo en este tiempo con los ojos bien abiertos en esta realidad nuestra, pero estar anclados también en la esperanza que Cristo viene pronto. Y cada señal que nosotros vemos en nuestro medio, vamos a ver que esas señales nos alientan a seguir fortalecidos, aunque vengan pruebas, aunque haya dolor, aunque haya persecución. Nosotros vamos a estar confiados en nuestro Dios, y cuando aparezcan señales de esto, nosotros vamos a alzar nuestras cabezas sabiendo que nuestra redención se acerca. Así que no se trata de calcular precisamente todas las cosas, sino saber que Dios lo dijo con anticipación y nosotros estamos en conocimiento de eso y nos preparamos para estar como las vírgenes prudentes que estaban totalmente preparadas cuando vino el Señor. Por tanto, no es tiempo de dormir espiritualmente, es tiempo de levantarse del sueño espiritual, es tiempo de preparar a
nuestras familias para que no sean engañadas y envueltas en este sistema de iniquidad que está inspirado en el mismo anticristo que hace tiempo que ya está sembrando su semilla de iniquidad en los corazones de la gente y revelando el corazón de los hijos para con los padres y revelando el corazón de la gente para con Dios y sembrando violencia, sembrando iniquidad, sembrando inmoralidad, sembrando impiedad en el corazón de la gente. No estamos ciegos para no ver que la maldad ha sido multiplicada. No estamos ciegos para ver que la fe de muchos se ha enfriado. No estamos ciegos para ver que Jesucristo está en medio de nosotros como poderoso gigante ayudándonos en todos estos días que parecen ser abrumadores, que parecen ser complicados, pero el Señor va con usted y va con nosotros. Y afirmamos nuestra fe precisamente en la profecía bíblica. Afirmamos nuestra esperanza en el Dios vivo que nunca se ha equivocado y que su palabra es verdadera, es real y el Señor es manifiesto en medio de su pueblo. El Señor les bendiga, hermanos, y vamos a orar para que pueda haber una continuación de hablar de estas verdades que son fundamentales para la vida cristiana. Maranata, Cristo viene y viene pronto. Al Señor sea toda la gloria por siempre. Amén. Soberano Dios, tú eres nuestro Padre, presentamos nuestro corazón para estar en pie cuando estas cosas se hacen más evidentes. Ya la estamos viendo parte de lo que tú dijiste que ocurriría en estos días finales. Pero mantén nuestro corazón atento a ti. Espíritu Santo, tú estás en medio de la iglesia y mientras tú estás en medio de la iglesia va a haber algo que detiene a Satanás y a su poder y al anticristo mismo. Pero Señor, luego la iglesia y también el poder del Espíritu estará siendo retirado, Señor, para que tú operes grandemente, Señor, en juicio sobre una sociedad que le ha vuelto la espalda a ti. Bendice, Señor, a tu pueblo. Fortalece la fe de cada uno de nuestros hermanos. Guárdanos en ti, Señor. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, hermanos. El Señor les bendiga, les ayude en toda situación. Dios sea con ustedes. El Señor sea glorificado con la vida nuestra. El Señor les bendiga. Amén. Salió cuando era tarde para nunca regresar y se llevó su parte y se marchó. Oh, no quiso detenerse, no quiso saber más. Solamente a su manera quería volar, volar. El padre le insistió, pero el llanto le impidió. Lo siguió, lo llamó, le gritó, pero al fin la noche lo escondió. Despertó en su fantasía, todo parecía ideal, pero ciego no veía lo inevitable al final. Cristo es tu ruta. Sorprendido en agonía, hasta el fondo descendió.
tu paz.